Recordemos que lo que nos causa la enfermedad no es el cambio de clima, sino que es un virus. En el caso del resfriado o de la gripe, que hablábamos que son diferentes virus, en el caso del resfriado común, sobre todo los rinovirus, y en el caso de la gripe, los virus de la influenza, que hay esta vacuna para eso. Tiene que haber un virus ahí presente para que se desarrolle la enfermedad, no es en sí el clima. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Vida Sana Radio. La saluda Eugenia Marenco. Esta semana hablaremos sobre cómo el clima influye en las enfermedades respiratorias, junto a la doctora María José Crespo y Carolina Chinchilla de Comunicaciones de Laboratorios Rodin. Gracias por acompañarnos en este programa. ¿Cómo están? Hola. De verdad es un placer para mí poderlos acompañar, como siempre. Es súper interesante estar aquí. Gracias, Carito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos súper felices de estar nuevamente aquí en este programa y hablar de Laboratorios Rodin. Así es, cuéntanos un poquito de qué es Rodin. Bueno, Rodin es una compañía que tiene más de 29 años en el mercado, con una alta trayectoria en muchos productos de OTC y Pharma. Nosotros contamos con una cultura de alto desempeño, excelencia y calidad de nuestros productos. Y en estos últimos 2 años estamos también apostando por el crecimiento acelerado de la compañía. ¿Qué es OTC? OTC es over the counter, son todos esos productos que nosotros podemos comprar sin receta médica. Ah, ok, y están también los de farmacia. Los de farma, que son los productos de prescripción médica, que necesitamos una receta para comprarlos en la farmacia. Ok, perfecto, gracias por la aclaración, Carito. Doctora, cuéntanos cómo afecta el clima en las enfermedades respiratorias. La otra vez estuvimos hablando un poco acerca de los resfriados y de la tos y cómo algunas de las cosas que podían afectarnos era el clima, ¿cierto? Uh-huh. De repente cuando hay cambios de clima, dentro de las enfermedades respiratorias también hay enfermedades alérgicas que podrían causar algún tipo de disconfort, ¿verdad? Estas alergias cada vez que cambiamos de clima, incluso cuando cambiamos hasta de habitación, ¿cierto? Si hay una habitación que es más fría, de repente nos ponemos con un poquito acondicionados y todo, y eso es más una reacción un poco alérgica, digamos, de nuestro sistema respiratorio, hablando del sistema respiratorio siempre. Pero en cuanto a los cambios de clima, también esto afecta muchísimo, y hemos notado también que hay como repuntes de algunas enfermedades cuando hay estos cambios de clima, que está lloviendo, por ejemplo. Estas últimas semanas también hemos tenido un poco de lluvia, y de repente eso también notamos nosotros en la consulta que aumenta un poco la cantidad de pacientes que se enferman, tanto de resfriado como de gripe. Pues más que todos los climas fríos, esa humedad que es un poco diferente a lo que normalmente tenemos, pero el cuerpo se acostumbra a cierta temperatura, y la temperatura corporal normal, y de repente si hay algún tipo de cambio, eso puede llevarnos a que haya cierta disminución, digamos, de las defensas, y eso puede llevar a que seamos más susceptibles a los virus. Eso le quería preguntar, ¿por qué el clima frío dificulta que el cuerpo combata las infecciones respiratorias? Esto es como los mitos de las abuelitas, ¿cierto? Que siempre nos mandan, o de las mamás, que siempre nos mandan a llévate el suéter. Entonces es totalmente cierto, más que llueva y que nos caiga el agua, en sí el agua no es, o que le haya caído una tormenta, usted no es tanto el problema de por qué se va a enfermar. Siempre recordemos que lo que nos causa la enfermedad no es el cambio de clima, sino que es un virus. En el caso del resfriado o de la gripe, que hablábamos que son diferentes virus, en el caso del resfriado común, sobre todo los rinovirus, y en el caso de la gripe, los virus de la influenza, que hay esta vacuna para eso. Tiene que haber un virus ahí presente para que se desarrolle la enfermedad, no es en sí el clima, pero sí, el clima influye en cuanto a cómo nuestro cuerpo responde a la entrada, digamos, de ese virus. Uh-huh. Como les decía, el cuerpo tiene cierta temperatura, la cual funciona de manera normal, y si hay mucho frío, las defensas no actúan de manera adecuada. Se ha visto en estudios que si la temperatura corporal está muy fría, de repente nuestro sistema inmune no es tan eficiente como normalmente es,
y por ahí que van aprovechando de eso. Por eso es que el clima frío nos hace que nos enfermemos más fácil. Increíble, buen dato. No, y sabían también que es importante que ustedes recuerden que el cambio también del clima es la mayor amenaza también para la salud mundial del siglo XXI, el cambio climático, ya que la salud es y será siempre afectada por los cambios de clima a través de impactos directos como las olas de calor, las sequías, las tormentas fuertes y aumento también pues del nivel del mar. Y hay impactos indirectos que son los que causan también las enfermedades vías respiratorias y las transmitidas por vectores como inseguridad alimenticia, del agua, desnutrición, entre otros. Por eso, doctora, es que a veces también padecemos de enfermedades respiratorias en verano, no solamente en invierno. Así es, también el cambio de humedad también tiene mucho que ver, ¿no? En cuanto a cómo nuestro cuerpo también responde a estos virus. El cambio climático no solo es un problema para las generaciones futuras, es algo que ya está sucediendo. Se registran temperaturas medias más altas cada año y más personas se ven afectadas por desastres, enfermedades sensibles al clima y otras condiciones de salud. Doctora, ¿verdad o mito que los cambios bruscos de temperatura agudizan los problemas respiratorios? Sí, puede pasar para algunos tipos de pacientes, sobre todo cuando hay un problema alérgico también relacionado. Y por supuesto, sobre todo ciertos climas específicos. Hablábamos un poco la otra vez de la humedad, pero también el clima muy seco, como el clima que se da cuando hay viento. Bueno, esta época debería de ser para nosotros época de viento, pero ya no existe así, tan así, ¿cierto? Por lo de octubre ya no se ven, claro, por lo mismo del cambio climático, ya no tenemos ni siquiera estas épocas así como bien delimitadas. Pero cuando teníamos estas épocas de mucho viento, aparte que eso levanta partículas del piso, polvo, eso nos hace que también reaccionen las vías respiratorias, porque recuerden que todo lo que entra que no es aire, ¿verdad? Que es extraño, eso hace cierta reacción del sistema inmunitario y eso produce que haya mayor secreción de moco, etc. Pero el viento también reseca la vía respiratoria y la resequedad en la vía respiratoria también es mala por la parte de que el moco nos ayuda a atrapar algunos virus y algunas partículas de polvo y es parte de nuestros defensas. Y si está muy reseca la vía respiratoria también nos vuelve, digamos, susceptibles a que nos podamos enfermar. Entonces, tanto el frío de la lluvia como las partículas que levanta el viento, tanto que nos puede caer agua, que no necesariamente es el agua directa del cielo, ¿no? Sino que todo eso que cae de los techos y todo eso también trae partículas y microorganismos que no son buenos para la salud y por ahí que eso también nos hace que nos enfermemos. ¿Y cuáles son algunos tipos de enfermedades respiratorias que se desarrollan por el cambio de clima? Bueno, a la cabeza diría yo que las enfermedades alérgicas son lo más común en la parte de los cambios de clima. No necesariamente tiene que haber un microorganismo patógeno, o sea, un microorganismo que nos causa enfermedad implicado. Pero sí, como ya hablábamos, las gripes por supuesto que aumentan en los climas fríos, los resfriados comunes. Estos pueden llegar a complicarse, sobre todo la gripe, pueden llegar a complicarse con enfermedades ya de la vía respiratoria inferior, como neumonía, bronquitis, ¿cierto? Y dependerá de qué tan susceptible es el paciente. Por supuesto, los niños y los adultos mayores son los que son más susceptibles a estas posibles complicaciones, porque recordemos que el sistema inmune en los niños es un poquito inmaduro, en los adultos mayores ya está un poquito cansado. Entonces, por ahí que esas son las enfermedades, digamos, más comunes. Y de repente también algunas enfermedades de la piel que no tienen mucho que ver. Que son más atópicas. Exactamente. ¿Y el cambio de clima puede afectar los pulmones? No directamente, pero sí indirectamente en cuanto a lo que hablábamos de que si es un clima frío podría haber un mayor desarrollo de ciertas enfermedades. Y si el paciente está susceptible, podría llegarse a complicar, puede llegar hasta los pulmones. Normalmente estos cambios de temperatura y toda esta cuestión de la resequedad del viento pasa sobre todo en la vía aérea superior, ¿cierto? Que es lo que está más expuesto.
pero no quiere decir que por ahí que si hay un descuido, ¿verdad? No podría afectar hasta la parte pulmonar. Dora, ¿cómo afecta el clima al sistema respiratorio para los niños? Y también sus recomendaciones para poder cuidar a los peques de la casa. Eso es súper interesante, ¿sabes? Sobre todo hemos hablado de cómo los cambios de temperatura y todo esto, y cómo de verdad lo que nos dicen nuestras mamás y nuestras abuelitas es cierto que nos tenemos que abrigar. Pero por ahí que en los niños hay algo bien especial también que, por ejemplo, cuando es esa época lluviosa y los niños están estudiando, obviamente se cierran las aulas y se cierra todo, se cierran todas las ventanas y todo, ¿verdad? Para evitar que la lluvia entre. Y esos ambientes cerrados nos hacen más propensos a que haya contagio de enfermedades. Entonces también eso tiene mucho que ver, tal vez no es el cambio de clima directamente, como ya lo habíamos hablado en las emisiones anteriores, pero sí también cómo nos refugiamos de estos cambios de clima que nos hace que nos pongamos todos más juntitos en lugares cerrados, no salgamos tanto a la naturaleza, ¿cierto? O a lugares abiertos O que nos dé el sol. Exactamente, que también es importante. Sí. Y eso también nos puede llevar a enfermarnos más seguido, sobre todo con los chiquitos que sabemos que tienen como un poquito menos de cuidado en cuanto al contacto directo. Sí, un pequeño llega al colegio enfermo, de 12 al día siguiente los 12 ya están enfermos. Así es. ¿Y cómo podemos cuidarlos? ¿Qué recomendaciones nos puede brindar? Bueno, sobre todo si sabemos que hay un cambio de clima y los chiquitos tienen que salir, hay que abrigarlos, si hay viento tratar de cubrir la parte de las vías respiratorias para que no entren estas partículas que no son agradables o que no son queridas dentro del sistema respiratorio. Protegerlos de la lluvia, no tanto porque la lluvia, el agua les vaya a hacer daño, pero sí ese cambio de temperatura, ese choque de esa agua fría que cae, por supuesto que sí. Y evitar el hacinamiento en cuanto a cuando hay una enfermedad. Una tormenta, claro. Y si los niños están enfermos, como hablamos la otra vez, pues no hay que mandarlos al kinder, ¿verdad? No hay que mandarlos al colegio porque eso lleva a que los otros niños también se enfermen. Así es. ¿Y cómo Rodiflux nos puede ayudar en las enfermedades respiratorias? Por supuesto que Rodiflux es una composición maravillosa de 3 componentes y 3 principios activos diferentes que nos ayudan con ese tos que viene junto con las enfermedades respiratorias, la tos que está molesta, ¿cierto? Y que tarda en quitarse. Sí, y de hecho es el síntoma que más dura. La tos es un reflejo de defensa, ¿verdad? Para poder sacar esas secreciones que están acumuladas gracias a esta infección, ¿verdad? Y también para poder sacar partículas que no deberían estar en nivel del arco bronquial. Entonces, Rodiflux nos ayuda por ese lado, tanto a disminuir la cantidad de moco que es excesivo, ¿verdad? Ya hablamos que el moco es bueno, pero el exceso tampoco es muy bueno. La cantidad del moco se disminuye gracias al compuesto activo que es la clorfeniramina, que es un antihistamínico. Y hay 2 compuestos activos, uno que es un mucolítico y expectorante que nos va a ayudar con esa tos húmeda para poder sacar esas secreciones, y un antitusivo de acción central. Eso significa que es un inhibidor de la tos, ¿verdad? Sobre todo para esas tos secas o esos excesos de tos cuando estamos enfermos. Ay, que son horribles esos excesos de tos. ¿Y a dónde encontramos Rodiflux? Lo podemos encontrar en todas las farmacias y tiendas de mayoreo. Ahí lo podemos encontrar como Rodiflux. Ese es sin receta médica. Sí. ¿Sí? Es de libre venta. Así que ya lo saben, farmacias o en tiendas de conveniencia. Usted lo puede encontrar como Rodiflux. Viene en presentación de jarabe. ¿Sí? Jarabe por 120 ml con agradable, súper rico sabor. ¿Y cómo es la dosis que tenemos que tomar, doctora? La dosis, bueno, pueden tomar niños desde 2 años hasta adultos, hasta mayores. De 2 a 10 años, la dosis es una cucharadita de 5 ml cada 8 horas, y de 10 años en adelante, todos los demás, es una cucharada de 10 ml cada 8 horas. Cada 8 horas. ¿Por cuántos días es el tratamiento?
Normalmente lo que duran esas enfermedades 3 a 5 días. Si estamos 3 a 5 días tomándolo y no vemos ninguna mejoría, hay que consultar a nuestro médico a ver si por ahí necesitamos algún aumento de la dosis o ha habido alguna complicación en el sistema. Ya no es una gripe sencilla, sino que ya se fue algo más serio. Gracias por habernos acompañado de verdad esta semana con un tema tan importante como son las enfermedades respiratorias que están, como ya vimos, a la orden del día, los 365 días del año. Así es. Muchísimas gracias, amigas y amigos. No olviden que algunas enfermedades respiratorias pueden atenderse en casa y para eso usted puede encontrar Rodiflux, pero también es necesario estar pendiente de señales de alarma como asfixia, dificultad para respirar, respiraciones más rápidas y más frecuentes de lo normal, dolor en el pecho al respirar o toser, decaimiento, cansancio, fiebre de difícil control. Esto es mayor de los 38 grados durante más de 3 días, así que si esas señales ocurren, inmediatamente váyanse a su médico de cabecera o a su pediatra de cabecera si son para los chiquititos y prestar muchísima atención. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana con otro tema también de mucho interés. Recuerde que lo pueden ver en el canal de YouTube, búsquenos como Revista Vida Sana o también en las plataformas de podcast. Cuídense, chao, chao. Gracias por acompañarnos a un programa más. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. ¡Hasta la próxima!